¿Qué tal, mis amigos? Les habla el pastor Benjamín Vargas desde la ciudad de Holland, Michigan, distrito Holland Spanish. Les saludamos de parte de la iglesia de Holland, de parte de la iglesia de La Perla y el ministerio hispano. Hoy nuestra clase es para toda la junta directiva, para cada líder de grupo, para cada anciano, para cada directivo, y está titulada El poder de los grupos pequeños, de grupos pequeños a grandes congregaciones. Y quiero comenzar con que estudiemos la palabra del Señor, donde nosotros leemos en Marcos 3:13 al 15, y dice de esta manera: después subió a la montaña y llamó a los que quiso, y ellos fueron a él, y Jesús instituyó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Tenemos aquí, hermanos y hermanas, un versículo interesantísimo con mucha lección. Nuestro Señor Jesucristo estuvo orando justo cuando comenzaba su ministerio, y él tenía una estrategia con la cual iba a conquistar el mundo con poco dinero y con poco tiempo que estaría en la tierra, en su ministerio terrenal. Entonces estableció, hizo un llamado al lado suyo a los que él quiso, y estos fueron los 12 apóstoles. Los llamó después de orar, y ellos fueron hacia él, le respondieron. Así el Señor nos llama también a nosotros a este plan, y que al ir a él, él nos instituye para que estemos con él. En primer lugar, el poder de los grupos pequeños, la influencia del grupo pequeño en la iglesia es para estar con él, para mantener comunión con él. Uno de los grandes desafíos que todo anciano, todo líder, todo pastor queremos lograr es que la gente ame a Jesús, que la gente tenga como su máxima pasión a Cristo, que deje de estar distraído en otras cosas, pleitos, críticas y asuntos sin importancia, y se centren en Jesús. El grupo pequeño tiene esta misión: centrar a la iglesia en Jesús, estar con Él, pero también para enviarlos a predicar. Una iglesia necesita no solamente la parte contemplativa de comunión, sino también tiene la parte de misión. Estas son las dos piernas que mueven a la iglesia. La que la empodera es estar con Jesús, y la que la envía es ir a predicar, la que le da misión, le da sentido, le da propósito a la iglesia. El grupo pequeño tiene ese propósito, tiene esa misión, tiene esa tarea, que la feligresía, que la hermandad, hermanos y hermanas juntos en grupos pequeños, organizados en la iglesia, tengan comunión con Dios, pero también tengan misión. La misión de predicar a un Cristo vivo, resucitado, a un Cristo que está próximo a regresar, a un Cristo que está próximo a venir. Y muchas veces nos hemos preguntado: ¿y por qué a veces no tenemos poder? ¿Qué es lo que falta en la iglesia? Cuando la iglesia está con Cristo, cuando la iglesia hace misión, lo que necesita para lograr la misión en un mundo secularizado, materialista, es poder. Un poder que saque el demonio de los vicios, del divorcio, del materialismo, de la corrupción, de la indiferencia, del escepticismo. Es un poder mayor a nosotros. Y por eso la iglesia que crece y organizada en grupos pequeños tiene poder para sacar esos demonios de incredulidad y llevar al sometimiento a la voluntad de Dios y al amor de Cristo a todos aquellos con los cuales nosotros estamos conociendo y trabajando. El grupo pequeño es la incubadora de almas, y nosotros debemos, por la gracia y por el amor y la gloria del Señor Jesús, y para la gloria del Señor Jesús, poder a organizar como Cristo lo hizo cuando comenzó su ministerio, nuestra iglesia en grupos pequeños. Ahora bien, note lo siguiente. Esto es lo siguiente. Aquí hay un texto muy conocido que se escribió en el año 1902, un 15 de agosto, y que está citado en tres diferentes compilaciones literarias de los escritos de la hermana White. Originalmente en una carta que ella escribió en el Boletín de la Unión Australiana, que ha sido rescatada, y es una carta muy importante que se ha repetido una y otra vez como el método de Cristo para organizar la iglesia. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si pudiéramos poner esto en términos bíblicos, Éxodo 18 es el comienzo de esta organización. Moisés estaba completamente en una confusión tremenda, cómo dirigir al pueblo, no sabía, y Jetro, inspirado por el Espíritu Santo, le dio un método de organización que era en diversas escalas y grupos. Ahora bien,
nota lo siguiente. Cuando Jesús vino a esta tierra, organizó también a su iglesia incipiente, a su iglesia en pañales, en grupos. Y nosotros, y así la hizo crecer, y nosotros deberíamos organizar también a nuestra iglesia en grupos. Hay que establecer, dice, escribió en el evangelismo la hermana Elena de White, a establecer numerosos centros pequeños en lugar de pocos grandes. Ahora, hay dos conceptos sobre los grupos pequeños que es importante tenerlos claros y bien enfocados en esta clase. Y es que cada grupo pequeño debe ser un equipo de trabajo misionero. Acuérdense que Jesús no solo los tuvo para contemplación, para comunión junto a Él, estar con Él, sino para enviarlos a predicar. La iglesia debe tener grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma. Este tema de los grupos bien organizados es una recomendación muy, muy importante que solo está siguiendo el ejemplo que Cristo nos dejó. Organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Ahora, déjenme comentarles algo y me permitan comentarles algo más sobre esto. Los equipos de trabajo misioneros son el otro concepto. Uno es un equipo de podríamos llamarle equipos de trabajo misionero que se organiza, ¿verdad? Se organizan. El primer grupo es pequeñas congregaciones donde se hace culto, eso se ocurre en las casas. eh, Ahí se están comenzando, ¿no? Pero después en las iglesias deben tener esos grupos de equipos misioneros. Miren lo que dice, la iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros y el Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres puedan escuchar el mensaje de verdad. Noten lo siguiente, y esto es muy, muy importante. Eh, a veces tenemos problemas para alcanzar a personas ricas, encumbradas y los humildes también. Es decir, tenemos problemas como iglesia para ganar almas. La manera más sencilla, más fácil, la más armoniosa con el Evangelio es que estemos organizados en grupos pequeños. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con propósitos misioneros. Cuando una iglesia no hace obra misionera, se enreda, se confunde, se mete en problemas, se rodea de espinas, de crisis diferentes. El Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales se alcance a la gente. Entonces, miren, la iglesia fue fundada con esta tierra con propósitos misioneros. Y a ti te pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Propósitos misioneros. Y los grupos pequeños cumplen este hermoso propósito. Veamos a continuación vamos a ver tres etapas de los grupos pequeños en este seminario, en este momento. Tres etapas de los grupos pequeños. La primera etapa es la de equipos misioneros. Los grupos de hermanos que se organizan para realizar evangelismo personal visitando a las familias en sus hogares. Son grupos de hermanos que se organizan para realizar evangelismo. Este es el primer grupo. No está tan formado. Es el comienzo del grupo como, digamos, un grupo pequeño como lo tenemos aquí en la Michigan Conference. Seguro en tu iglesia también, pero es un grupo que se organiza para realizar evangelismo personal. Así debería comenzar cada grupo. El motivo es hacer evangelismo personal. En sus reuniones en los hogares, invitar, traer visitas, traer amigos a esa reunión. Esta primera etapa, mis queridos amigos y hermanos, esta primera etapa está inspirada en una cita del libro del evangelismo que dice, si hay un grupo si hay un grupo, un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los creyentes también. Es decir, fíjense la labor del grupo pequeño. Aunque si es una iglesia grande, debe organizarse. Dice, para trabajar por los miembros, no solamente también, sino por los no creyentes. Una forma de atenderla mejor a la iglesia y que se pueda administrar mejor todas las actividades de la iglesia es darle a la iglesia la primacía, es darle a la iglesia la centralidad en Cristo, en el método de Cristo, trabajando en grupos pequeños, porque de esa manera se avanza mejor y se avanza más.
se avanza mejor y se avanza más. Eh, Salgan pequeños grupos de obreros como misioneros del Señor y hagan lo que Cristo ordenó a los primeros discípulos que hicieran. Vayan a los diferentes lugares de nuestras ciudades de dos en dos y den el mensaje de advertencia al Señor. Esto está en un matinal, se escribió el 18 de eh, marzo de 1907. Ya la iglesia estaba enfatizando, estaba exhortando a través de diversas cartas cómo deberíamos trabajar. Salgan pequeños grupos de obreros como misioneros. Nos hace falta más centrarnos en esto. Yo no sé si les ha pasado o ustedes lo han notado o lo han visto, pero cada vez más vemos a las iglesias en algunos lugares muy distraídas en su programación, pasan mucho tiempo organizándose internamente, pero la obra misionera es algo secundario. Y entonces luego algunos se extrañan y dicen, ¿qué nos pasó? ¿Por qué hemos languidecido? ¿Por qué hemos caído? Porque la iglesia debe salir. La palabra es salgan, no es vengan, la palabra es salir. La gente está afuera. Tenemos que salir del frasco en el cual nosotros muchas veces estamos encerrados, quitarle la tapa de los formalismos, de la adoración a las formas y salir, ser más activos, hacer grupos misioneros que den un mensaje de advertencia al Señor. Mira, ahí está el método. Tienen que ir en qué calidad de qué? De misioneros. ¿A dónde deben ir? A diferentes lugares de nuestras ciudades. ¿En qué manera? De dos en dos. ¿Y qué deben hacer? Dar el mensaje del Señor. Aquí este consejo es muy importante, porque cuando nosotros organizamos un grupo pequeño, dentro de ese grupo también debemos insistir en que haya parejas misioneras. Ahora, estos equipos misioneros que estamos en esta primera etapa, se les llama pues en resumen a salir, vayan a diferentes lugares como misioneros de dos en dos y van a dar el mensaje de advertencia. Es lo que Cristo ordenó a los primeros discípulos. La segunda etapa entonces, miren cómo se va formando. Si usted no ha hecho grupos pequeños, haga grupos misioneros y luego que empiece ese grupo, esos equipos a trabajar y salgan de dos en dos, hagan la obra del Señor. Lo siguiente es que hagan evangelismo en las casas. El grupo se reúne, eh, el grupo se reúne en una casa, ¿sí? Se reúne en una casa y invita a vecinos, a parientes, a amigos y les comparte el evangelio. Muy importante, invitar a gente. Hay grupos pequeños que se reúnen en las casas, pero no invitan a nadie. De hecho, hay casas que no se abren de hermanos y deberían nuestras casas ser centros de predicación. ¿Se imagina usted si tenemos cada iglesia dos o tres o cuatro y organizada la iglesia en grupos y cada uno va visitando diversas casas? ¿Cuántos cultos hay entre semanas si estos grupos se realizaran entre semanas? Miren qué hermoso cuando las casas están abiertas para hacer reuniones de grupos pequeños. Mire, y aquí está la manera en que debe trabajar. El grupo se reúne en una casa, invita amigos y se le habla la verdad. Ese evangelismo en las casas, recuerden, el primer método es grupos misioneros. Luego vamos al el evangelismo en las casas. Invitad a vuestros vecinos a vuestra casa. Invitad a vuestros vecinos a vuestra casa, dice allí. Y leerle trozos de la Biblia, leerle trozos de la Biblia. Y miren, aquí está una instrucción muy puntual, muy correcta, muy interesante. Leerles trozos de la Biblia y de la preciosa Biblia y de los demás libros que explican sus verdades. Convidadlos a que se unan con vosotros en canto y oración. En esas pequeñas reuniones, Cristo mismo estará presente tal como lo prometió y su gracia tocará los corazones. Miren qué hermoso. ¿Cuántos queremos de nosotros que en nuestra casa esté Cristo? Yo creo que todos. Saben que si Cristo llega a un hogar, el diablo se tiene que ir. Y esta promesa que está aquí es súper interesante porque dice que Cristo mismo estará presente, tal como lo prometió. ¿Cuándo lo prometió? Cuando digo yo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Cristo mismo estará presente, tal como lo prometió. Su gracia tocará los corazones. Esto de hacer las reuniones en la casa,
Dice ahí, mire, a vuestra casa. Vamos a estudiar un poquito más, porque eso está súper interesante. Vamos a hacer el análisis. ¿A quién vamos a invitar? Aquí está la clase. A nuestros vecinos. ¿A dónde vamos a invitarlos? Díganos, a la casa. ¿Qué vamos a leerles? Trozos de la preciosa Biblia. Mire, ¿qué pasará? ¿Qué otras actividades tendremos? Canto y oración. ¿Quién estará presente en esas reuniones? Cristo mismo estará presente eh, en esas reuniones. ¿Qué hará Jesús por las personas? Tocará los corazones. ¿No acaso es lo que buscamos en el evangelismo, hermanos? ¿No acaso es lo que nosotros queremos? Que Cristo toque los corazones. A veces invitamos a gente a campañas y a la iglesia y nada pasa, porque el método es otro. El método principal para que sean tocados los corazones es en la casa. A mí me dio tanto gusto que un grupo pequeño que tuvimos en mi casa hace unas semanas atrás, uno de nuestros amigos que ha estado llegando dijo, le abro el corazón en este momento a Dios. Cristo tocó su corazón. Eso es lo que queremos. No tuvimos nosotros que estar insistiendo, presionándolo, persiguiéndolo. Fue algo natural. Los bautismos vienen naturalmente, las conversiones vienen naturalmente cuando tenemos grupos pequeños en la casa. Ahora bien, seguimos en la segunda etapa. Recuerden que eran grupos misioneros, ahora estamos en evangelismo en las casas. Evangelismo en las casas. La presentación de Cristo en la familia, en las pequeñas reuniones, en casas particulares. Algunos dicen, ¿por qué tenemos que reunirnos en las casas? Esto ha sido la recomendación, esto es lo que hacía Jesús, esto es lo que hacían los apóstoles, esto es lo que hacía la iglesia adventista en sus inicios, que comenzó por aquí en Michigan, señores. Esto, aquí se estableció, se fortaleció aquí la iglesia en las casas particulares. Es muchas veces más exitosa en traer almas a Jesús que los sermones dados al aire libre frente a multitudes, incluso en salones e iglesias. Creo que estamos invirtiendo mucho en un lugar que podríamos aprovechar más en otro. Sí, voy a decirlo de otra manera. Estamos invirtiendo mucho dinero en el lugar equivocado, pues. A veces le apostamos demasiado a evangelismo en las iglesias y lo que es más veces exitoso en atraer almas a Jesús es esas reuniones en las casas, en lugar de salones e iglesias o frente a multitudes. Miren, este consejo es extraordinario, fabuloso, encantador. Quiero que lo meditemos. La presentación en las pequeñas reuniones en casas particulares es muchas veces más exitosa que los sermones dados al aire libre. Óigame, tremenda declaración. Ahora, note lo siguiente, vamos a la tercera etapa. Ya vimos la primera etapa, grupos misioneros, evangelismo en las casas, la segunda etapa, no lo pierda de vista. Ahora vamos a la tercera etapa, pequeñas congregaciones. El grupo se establece en forma permanente como una nueva congregación. Realizan programas, realizan programas regulares para edificación interna y llevan a cabo un programa misionero. Entonces ahí estamos viendo el nacimiento de una pequeña iglesia. ¿Cómo comenzó? Con un grupo misionero, parejas misioneras, saliendo de la iglesia, no están apostándole tanto a los programas internos de la iglesia, salir afuera, salir, salgan. Después los llevamos a las casas, ahí se le abre la Biblia, se canta, se ora. Y ahí Cristo está presente, Cristo se encarga de convencer a las personas. En tercer lugar, ese grupo se establece como permanentemente como una nueva congregación. Ahí está la plantación de iglesias, lo que tanto estamos soñando, lo que tanto queremos, la plantación de iglesias va a ocurrir efectivamente cuando nosotros le apostemos a seguir el método de Cristo para hacer evangelismo. No estamos siguiendo las recomendaciones proféticas que ya se nos dio hace mucho tiempo atrás. Deberíamos repensar y retomar el evangelismo desde este nuevo enfoque, donde podemos mirar a esta metodología. ¿Por qué estamos haciendo otra cosa? Miren, allí está el secreto de la plantación. Entiendo que pueda haber una pregunta. Pastor, y si ustedes lo saben, ¿por qué no nos insisten ustedes, los pastores, más a nosotros en este asunto? Miren, hermanos, muchas veces se quiere intentar seguir el plan de Cristo,
plan evangelístico de crecimiento de la iglesia, el plan que Cristo estableció. Pero muchas veces tenemos una cultura eclesiológica o eclesial eh, neocatólica, déjeme llamarle así, en donde le apostamos mucho a la reunión en congregación en edificios. De hecho, es una moda también en el mundo evangélico muy extendida que inclusive ellos mismos han puesto a un lado en sentido de que no solamente están apostándoles a crecer sus iglesias con grupos, con una reunión congregacional semanal, sino que están apostándole a los grupos pequeños y están teniendo excelentes resultados. El otro día tocó a mi casa una eh, señora, estábamos nosotros compartiendo manzanas que habíamos obtenido por regalo de un dueño de una huerta. Y esta señora tocó a mi puerta en el grupo del vecindario y empezamos a platicar y ella me dijo que andaban buscando pastor. Pues supo que yo era pastor, quizás me quería contratar y andábamos buscando pastor y me dice, y eso le digo, pues es que plantamos una iglesia, éramos 50, ahora somos 300. ¿Y cómo lo hicieron? Le digo, bueno, congregándonos en las casas y de ahí después a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ellos están plantando, no de nuestra denominación, están plantando, empiezan en las casas y luego van a las iglesias y luego siguen en las casas. Una maestra que tengo de inglés, ella me dice que los miércoles hay reunión de oración en su casa, en su grupo pequeño. No es de la iglesia adventista y está muy feliz. Ella era un poco seria así con las cosas de Dios, pero ahora está bien pegada al Señor. Entonces, miren, este método es nuestro, pero muchas veces lo estamos dejando de lado, hermanos. Tenemos que ser sinceros. Y aunque a veces como pastores queremos promover esto con más fuerza, hay hermandad que desconoce que este es el método que Cristo estableció y por el cual tuvo tanto éxito en establecer el cristianismo en el mundo. Y piensan que es una invención del pastor. No, no, no. Esto es lo que hay que hacer. Y luego la plantación de iglesias es algo que surge naturalmente de aquel primer grupo misionero, luego las reuniones en las casas y ahora pequeñas congregaciones. Miren lo que dice eh, los consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 205. En muchos lugares pueden formarse grupos de observadores del sábado. Frecuentemente no serán grupos grandes, pero no hay que desatenderlos, no hay que dejarlos morir por falta de debido esfuerzo y personal instrucción. En muchos lugares pueden formarse grupos. La palabra es grupos. No tengamos miedo a esos pequeños grupos. Algunos dicen, no, yo no quiero entrarle a esto porque si hacemos este grupo, la iglesia si plantamos esta iglesia se nos va a deshacer, se nos va a terminar. No, al contrario, los que no estaban activos, al ver a la iglesia que le falta personal, se van a poner más activos. Y este grupo pequeño, al verse pequeño y estar empezando una nueva pequeña congregación, va a hacer un gran esfuerzo y van a hacer una nueva iglesia. Entonces no tengamos miedo a esto. Si podemos hacer arreglos para que haya grupos organizados regulares, inteligentemente instruidos, que es lo que estamos haciendo en este día aquí, en lo que atañe a la parte que deben realizar como siervos del maestro, nuestras iglesias tendrán una vida y vitalidad que hace mucho que necesitaban. Y aquí les toco un tema tremendo. Pónganme atención, mírenme en los ojos lo que les voy a decir. Hay hermanos líderes muy celosos y muy buenos de nuestras iglesias que están preocupados por la tibieza y el adormecimiento de la iglesia. El remedio ya está dicho hace mucho tiempo atrás. Hacer grupos regulares, instruidos, que deben realizar como siervos del Señor. Nuestras iglesias, dice, tendrán una vida y vitalidad que hace mucho tiempo necesitan. Los grupos pequeños son el remedio a la tibieza espiritual, porque están enfocadas en estudio de la Biblia, oración, adoración y testificación. Entonces, eso es lo que revitaliza ir a una casa. Cuando estás en la congregación no se logra eso en el tiempo completamente, pues. Entonces es importante el grupo pequeño en este sentido. Ahora yo les quiero presentar aquí, en esta tercera etapa,
Ya tenemos estos grupos organizados, regulares, inteligentemente instruidos. Y entonces el resultado de estos grupos en las iglesias organizados, regulares e inteligentemente instruidos es que llegarán a ser iglesias vivas y activas. Iglesias vivas y activas. ¿No le parece esto algo fantástico? Que los grupos lleguen a ser iglesias vivas y activas. Yo me maravillo de esto porque hay remedio para esa apatía que muchas iglesias parece que no se curan y están muertas de aburrimiento. Entonces, el remedio para todo esto, mis amados hermanos, es esos grupos organizados, regulares, inteligentemente instruidos para que las iglesias tengan, sea como resultado iglesias vivas y activas. Qué alegría es tener una iglesia así. Y este es el remedio. Seguimos en la tercera etapa, recuerden, pequeñas congregaciones, los pequeños grupos de observadores del sábado son necesarios. ¿Son qué? Necesarios. Necesarios para mantener en alto la luz delante de sus vecinos. Se necesitan los niños en los hogares para poder ayudar a sus padres cuando terminan las horas de estudio. Miren, esto que está aquí, esta recomendación profética, está en conducción del niño, es muy importante. La gente de nuestros vecindarios deben saber que la luz está brillando cerca de ellos. Entonces, por eso, cuando la iglesia, la congregación se organiza en pequeñas congregaciones, en grupos pequeños, salen a la comunidad, están ahí trabajando en la comunidad, teniendo cultos en el vecindario. Esto le da esperanza a la gente. Para ellos saben que hay un culto ahí y eso significa Dios está vivo, Dios me ama, Dios me está acercando a una puerta. Hay que invitar a los vecinos a esas reuniones para que estén con nosotros. Los pequeños grupos reunidos para adorar a Dios en su santo día. Mire qué dice ahí también, que hay esos grupos también en sábado. Tienen derecho a pedir la rica bendición de Jehová. Deben creer que el Señor Jesús es un huésped honrado en sus asambleas. Estamos hablando ya que estamos en esa tercera etapa donde estamos plantando una iglesia que surgió de un grupo pequeño que se reunía en las casas y que empezó como un grupo misionero que salió de la iglesia conformado en un grupo pequeño, organizado en parejas misioneras que salieron a testificar y fueron a las casas y de ahí surgen las nuevas congregaciones. Entonces debemos hacer esa conexión entre pequeños grupos misioneros, reuniones en las casas y así nacen las nuevas plantaciones de iglesias, las pequeñas congregaciones. Hay aquí unas notas biográficas que dicen, quiero animar a los que se reúnen en pequeños grupos a adorar a Dios. Hermanos y hermanas, no os sintáis desanimados porque sois pocos en números. Yo he escuchado a algunos hermanos líderes que sienten que dicen así, ay, es que mi grupo la gente no viene, es que mi grupo somos dos o tres, es que mi grupo no podemos avanzar lo suficientemente, es que no, aquí no se puede, es que aquí esto no funciona. No nos desanimemos, dice, porque no, porque somos pocos en números. Dice, no nos desanimemos. La palabra es sigamos adelante, sigamos adelante. Es el árbol que se sostiene solo en la llanura, esparce sus raíces más profundamente en la tierra, envía sus ramas con más amplitud en todas direcciones y se desarrolla más fuerte, más simétrico, mientras combate él combate solo eh, contra la tempestad y se regocija con la luz del sol. Así el cristiano, cuando no tiene el apoyo de la dependencia terrenal, puede aprender a confiar en Dios y puede ganar fuerza y valor con todo conflicto. Si tú como líder, tu grupo pequeño no está como que funcionando bien y dices estoy solo, somos poquitos, sigue adelante porque es el plan de Dios que esa experiencia la tengas para que te hagas más fuerte y más valiente y te constituyas un cristiano más maduro. Esto es lo que se necesita en las iglesias. Vuelvo a repetir, hermanos, tenemos que establecer numerosos centros pequeños en lugar de pocos grandes en todos lados. Entonces, los grupos pequeños son ese medio, esa tarea. Muy bien, vamos a repasar el proceso. Vamos a suponer que en una iglesia hay 5 grupos pequeños. Toda la iglesia está organizada ahí, todo ahí pertenece, toda la membresía debe estar en un grupo pequeño
Y entonces los organizamos como equipos misioneros realizando evangelismo personal en parejas misioneras. Ese es el primer paso de la organización para llevar a plantar iglesias a través de grupos pequeños y que la iglesia crezca. Entonces, los equipos evangélicos, después pasa a la siguiente etapa, que es equipos evangelísticos predicando en las casas. El enfoque es misionero. Algunos tienen la idea de que el grupo pequeño es para una especie solamente de reunión social o capacitación únicamente. No, el grupo pequeño debe ser usado como un medio eminentemente misionero, y por eso yo recomendaría que en el grupo pequeño, en vez de estudiar cualquier otro libro, cualquier otra cosa distractora de la obra misionera, tenemos que estudiar la fe de Jesús y traer visitas cada miércoles, aunque la lección uno no la tenga, después se les da que se unan a la lección que vamos, y cuando se termine el ciclo va otra vez. No debe ser larga la reunión en la casa, la reunión puede ser bastante corta, pero sustanciosa. Ya repasamos que hay oraciones, cantos, estudio de la Biblia y oración, y luego organizarse para testificar, para hacer parejas misioneras. Sí, pastor, pero si hay visitas, ¿cómo? Con ellos se les invita a que estudien, que les acompañen a los estudios, pero también ahí ellos van a aprender y van a ver que ellos van a nacer como misioneros más adelante. Ahora aquí hay unas preguntas de reflexión, o aquí hay una pregunta de reflexión que yo quiero compartir con ustedes, importante. ¿Qué factores han impedido que la iglesia se enfoque en el cumplimiento de la misión y termine su obra? ¿Qué es lo que ha pasado? Si ya Cristo nos dio una estrategia segura, una herramienta segura, un arma segura, ¿qué es lo que nos ha pasado? Aquí está la respuesta. La multiplicación de programas internos, la idea de grandes iglesias en lugares de pequeños grupos. Hay como una vanagloria en pensar que tengo una gran iglesia y que los grupos pequeños no tienen importancia. Y las grandes iglesias desgastan por su programación interna la actividad misionera. Entonces es importante mantener para que una gran iglesia funcione y sea misionera, debe estar organizada en grupos pequeños como base de todo, no como un accesorio más, no como algo que, bueno, un extra por ahí, no, sino que la iglesia, su fundamento son los grupos pequeños, no es un departamento más, no es algo que está a la par de todo, es sobre lo que todo corre, son los rieles donde camina el tren del evangelio. Pero aquí vemos la razón por la cual hay un impedimento al avance del cumplimiento de la misión a través de grupos pequeños. Es la programalatría, le llamaría yo. La programalatría. Eso es lo que está acabando con el cumplimiento de la misión. Hay una autodistracción autogenerada. Adoramos los programas bonitos. Nos encanta pasar tiempo en juntas y juntas y juntas y juntas, y no la obra misionera. La obra misionera es complicada, requiere valor, hay que organizar los grupos, hay que organizar a las parejas misioneras. Esto no se quiere en muchos casos, y no se desea. Entonces hay que tener cuidado, dirigentes, tenemos que darle el lugar que debes tener los grupos pequeños en el cumplimiento de la misión, de pequeños grupos misioneros, pues, evangelismo en las casas y luego pequeñas congregaciones. Cada reunión de grupo pequeño en casa debe ser una pequeña campaña de evangelismo. Cada una debe ser una pequeña campaña de evangelismo. Este año tenemos el Pentecostés 2025, y recuerden que tenemos que hacer más de 10 reuniones para poder aplicar para todo esto y estar en cumplimiento del plan. Yo les sugiero que cada reunión de grupo pequeño sea una pequeña campaña semanal, y así cuando llegue la fecha habremos cumplido sobradamente con las reuniones. Una campaña, micro campaña cada semana. ¿Cuáles son las barreras que impiden el establecimiento de nuevas congregaciones? Énfasis en congregación introducido en la Edad Media. Uy, esto es lo que yo les comentaba. Hay un agrado, hay un deseo copiar, de seguir mm, el modelo que se enfatizó en la Edad Media, de que si hay una gran iglesia con gente congregada ahí, eso es bueno. La idea fue copiada de la tradición católica, les decía hace un momento, de que necesitamos templos. Pero ustedes saben que cuando vino el COVID, las iglesias que tenían
Los grupos pequeños bien organizados fueron iglesias que salieron muy bien adelante en el COVID, bien libradas, bien fuertes, bien animadas. La estrategia para el siglo XXI requiere lo siguiente: enfocar a la iglesia hacia la misión, hermanos, hacia la misión. Menos programas internos, más acción misionera. Y lo que digo me sostengo con nuestra literatura autorizada. Sacar la iglesia de los templos y esparcirla en la comunidad, estableciendo numerosos centros pequeños. Cuando hay reunión de comunión del grupo pequeño, cuando el grupo va a las casas, se está logrando esto. Apoya a su pastor. Si el pastor tiene que estar exigido por la junta de que, ay, que por favor, que vea el programa tal, que vea la junta tal, que vea tantas cosas, tantos programas, yo le sugeriría que lo apoye de otra manera, que los ancianos se encarguen de eso y que lo que tengamos que hacer como ancianos es mover a toda la iglesia a salir a la comunidad, a tener reuniones entre semana de grupos pequeños, trayendo visitas. Es simple, es bíblico, es evangélico, es el ejemplo de Cristo, es lo que hay que hacer, sacar a la iglesia. El énfasis es en ir. Jesús dijo, id. Jesús dijo, id. Jesús dijo, id. No dijo, venir. Hay que sacar a la iglesia para que vaya y se esparza en la comunidad. Se esparza en la comunidad. Eso es lo que hay que hacer. La iglesia del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, no tuvo el templo como el centro de operaciones, sino que se movió y avanzó de casa en casa. No hubo templos, pero la iglesia de toda Judea, Galilea, Samaria disfrutaban de paz, eran edificadas y andaban en reverencia del Señor. Y alentadas por el Espíritu Santo se multiplicaban. Qué tremendo texto, qué tremenda gema bíblica. No había templos, ellos no lo tenían, pero crecían, se expandían, porque esa iglesia estaba edificada y andaban en reverencia, sin iglesias, y se multiplicaban. Lo que paró ese crecimiento fue el modelo que se adoptó en la Edad Media. Paró ese crecimiento. Y el diablo es muy astuto, hermanos. Es muy astuto, no quiere que plantemos iglesias, no quiere que los grupos pequeños se constituyan en pequeñas iglesias, quieren que sigamos modelos que nos congelen y que sean distractores del ejemplo de Cristo. No se enfocó la iglesia primitiva en programas internos, pero había santos aún en la casa de César. No había tanta esa programación y todas esas cosas que a veces se hacen en las iglesias, sino que estaban enfocados en la misión, en esparcirse en la comunidad. La actividad de la iglesia apostólica no se centraba en programas internos, sino en la evangelización. Tenían una mentalidad de misión, no de congregación. Y nosotros muchas veces tenemos mentalidad de congregación, ¿tú me entiendes? Ay, cómo nos gusta todo eso. Pero lo que tenemos que tener es una mentalidad de misión. Ese es el centro de la iglesia, querido anciano, querido líder, hermano de la junta. Necesitamos reenfocarnos en la misión. La iglesia apostólica invirtió tiempo, energías y recursos en la evangelización. A veces las juntas directivas ven que se está gastando mucho en evangelismo. Esa es la razón de la misión de la iglesia. Y si se está sobregirando, pues aumente el presupuesto de evangelismo. De hecho, en las conferencias, en las asociaciones, el presupuesto más grande que tiene una conferencia es en evangelización. Las iglesias eran organizadas para seguir evangelizando, no para establecerse como instituciones. Y eso nos ha fallado. Luego, cuando una iglesia crece mucho, es parecida a lo que llamamos en Latinoamérica como un gallinero, como una pollera gigante. Y los pollos están tan nerviosos ahí encerrados, solo comiendo textos, comiendo libros, comiendo sermones. Luego se empiezan a picar unos entre otros y se enferman de plagas y todo eso. Pero díganme que no es mejor un animalito de patio que un animalito encerrado, uno que se está moviendo. No es mejor. Ahora comparemos eso con la iglesia. No es lo que quiere Dios, que nos movamos, que salgamos. El grupo pequeño tiene esa misión. Miren que esto que les digo no es un capricho mío, una idea mía, esto es bíblico. Había grupos o reuniones en casa, la casa de Lidia. Hechos 16, 15, 40 dice que entraron en casa y habiendo visto a los hermanos, los consolaron.
la casa de María, madre de Juan, muchos estaban reunidos orando en la casa de María. Mire, la casa, eran iglesias de casa, la casa de Cornelio, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos, casas, la casa de ninfas, la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Qué hermoso, en la casa de Filemón, en la casa de Filemón, la iglesia que está en tu casa, le escribe Pablo a Filemón. Pablo frente a Filemón, sí. Y entonces la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila, dice Romanos 16:5 y 1 Corintios 16:19, a la iglesia de su casa, a la iglesia que está en su casa. Entonces, mire, durante los primeros 3 siglos, la iglesia cristiana fue un movimiento misionero que tenía como meta alcanzar todo el mundo con el evangelio, no establecerse como instituciones religiosas. Ojo con eso, ojo con eso. En los primeros siglos, por ejemplo, los siglos II, los cristianos crecen más y más, dice una epístola dirigida a Diógenes a finales del siglo II. El siglo III, Orígenes escribió: multitudes de personas están desviando a la fe. En el siglo III, Orígenes, predicando en una casa en Cesarea, se queja: algunos se han escondido en las esquinas más alejadas de las casas para ocuparse de historias profanas. Siempre hay gentecita, ¿no?, que en los cultos está por ahí haciendo otra cosa, pero ahí están las pruebas históricas de los primeros siglos, cómo se organizaban en la casa. No había templos, pero las iglesias crecían y se multiplicaban. Ramsey McCullen, es profesor de historia de la Universidad de Yale, ha calculado que en cada generación unas 500,000 personas se añadían a la iglesia hasta la conversión del emperador Constantino. ¿Se imagina usted? Por eso es que el cristianismo iba a un aumento, hasta que Constantino apareció. Entonces, Constantino el Grande encerró la iglesia en los templos. El tiempo del emperador Constantino el Grande, la iglesia se detiene, se estanca y se corrompe. El emperador construyó los primeros templos cristianos y la iglesia se encierra en ellos y deja de avanzar. Ahí paró la iglesia. Ya no siguió creciendo como se debiera, porque se metió Constantino a encerrarlos en grandes catedrales. La iglesia deja a un lado la misión y se limita a programas internos. Establecen programas religiosos dirigidos a la misma iglesia, la cual deja de evangelizar. Y note lo siguiente: los que antes iban por todas partes anunciando el evangelio, ahora solo se sientan como espectadores. Se hacen necesarios los clérigos para que les prediquen a los laicos. Solo se les predica a los ya evangelizados. La mentalidad de misión cambia por mentalidad de congregación. Así fue la historia. Mentalidad de misión por mentalidad de congregación. Así se va cambiando a la iglesia que crecía en una iglesia que se estanca. La iglesia se enfrasca en programas internos y solo se le predica a los ya evangelizados. Y mis hermanos se convierten a los discípulos en laicos, que significa inexpertos, pasivos, espectadores, inútiles. Eso es lo que significa laico. Por eso esa palabra pues no suena bonito. Quita el énfasis en misión y lo pone en la congregación. Luego establecen clérigos profesionales para que oficien programas otra vez religiosos y la iglesia se sienta a escuchar. En la Edad Media la iglesia se enfocó en sí misma y se encerró en los templos. Los cristianos fieles de hoy debemos evitar ese estilo. Hay neocongregaciones, neocatedrales, neoconstantinos en todos lados que quieren que la iglesia siga enfrascada, metida en el frasco, encerrada allí. Y no, la iglesia debe salir, aún en medio de la persecución, la iglesia debe salir. Yo quiero compartir con ustedes la idea de salir, quiero enfatizarla. Y por aquí yo tengo un plumón y tengo un pizarrón y a ver si lo puedo mostrar, les puedo mostrar lo que les estoy diciendo, Aquí está mi pizarrón. Voy a hacer un dibujo. Entonces, miren, tenemos a una iglesia así. Tal vez tu iglesia no es así, pero en muchos lugares del mundo la iglesia está enfrascada, metida donde la dejó Constantino. Y mientras están metidas ahí, están llenos de problemas, de frialdad, de distracciones, de ignorancia de la Biblia, de tantos problemas. Y ahí está enfrascada. Aquí está el frasco, enfrascada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
nosotros necesitamos salir. Los tiempos de más crecimiento han sido los tiempos que la iglesia ha sido perseguida y ha salido de esas catedrales, ha salido y se ha empezado a reunir en las casas. Cuando la iglesia empiece a salir del frasco, la iglesia empieza a salir del frasco, a ver si me pueden ver aquí, entonces la iglesia va a sanar, la iglesia va a estar mejor, va a avanzar más. Así que las casas son la clave. Los cristianos de la Edad Media, tenían estos problemas graves y estas situaciones difíciles porque estaban enfrascados. Las iglesias valdenses se asemejaron a las iglesias de los tiempos apostólicos. Ellos se desenfrascaron, se salieron de los frascos, salieron a predicar. Los primeros pioneros de la iglesia adventista también tenían ese espíritu. Al comienzo nos reuníamos para el culto y presentábamos la verdad a aquellos que venían a escuchar. ¿Dónde? En casas privadas, en casas privadas, en casas privadas. Note, ahí está, en casas privadas para escuchar. Cocinas grandes, en galpones, en bosques y en edificios escolares. Así que nosotros tenemos ahí ese ejemplo. Por eso la iglesia adventista creció, creció, creció y creció y debe seguir creciendo más y más. Hay un caso, por ejemplo, de los menonitas de Etiopía, que cuando el periodo de mayor crecimiento que ellos tenían en Etiopía comenzó cuando le quitaron dos de sus presuntos pilares de crecimiento, los templos y los pastores. Prohibieron templos y pastores a los menonitas. Eso pasó en 1982, eran unos 5.000 miembros. Los comunistas tomaron el poder y confiscaron todos los edificios, templos y metieron en la cárcel a los dirigentes, cárcel. Y comenzaron a reunirse en casas dirigidos mayormente por laicos, ¿sí? Entonces, o no pastores. 10 años después el movimiento había crecido y ahora eran 50.000 menonitas. 50.000. La iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de la Edad Media tienen esa diferencia. La iglesia del Nuevo Testamento transformó el mundo. La iglesia de la Edad Media trastornó a la iglesia. Miren estos comparativos. La iglesia del Nuevo Testamento iba a la gente. La iglesia de la Edad Media traía a la gente. La iglesia del Nuevo Testamento evangelizaba. La iglesia de la Edad Media era evangelizada. La iglesia del Nuevo Testamento todos eran sacerdotes. La iglesia de la Edad Media, los sacerdotes eran solo actores. La iglesia del Nuevo Testamento iba por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia de la Edad Media se limitó a programas internos. Ojo con esto, ojo con esto, ojo, ojo, ponga los ojos ahí. La iglesia tradicional y la iglesia del siglo XXI. Hoy estamos en una época que ha alcanzado el final de los tiempos, hermanos, y la iglesia tradicional se reúne en santuarios. La iglesia del siglo XXI se mueve de casa en casa. La iglesia del siglo XXI se mueve de casa en casa. No está enfocada en los santuarios, no está enfocada en estar haciendo tantos programas, está enfocada en cumplir la misión. La iglesia tradicional evangeliza por campañas, programas y evangelistas. La iglesia del siglo XXI evangelizará por medio de discipulado natural de casa en casa. La iglesia tradicional quiere meter más personas a la iglesia. La iglesia del siglo XXI debe meter a la iglesia en las casas de las personas. ¿Qué les parece esto? Tremendo, ¿no? La iglesia tradicional quiere ser grande y con grupos impersonales. La iglesia del siglo XXI debe ser pequeña con grupos íntimos. La iglesia tradicional tiene un estilo de enseñanza estático, centrado en el sermón. La iglesia del siglo XXI tendrá un estilo de enseñanza dinámico, preguntas y respuestas. La iglesia tradicional tiene un ministerio orientado hacia actuar y realizar algo en público. La iglesia del siglo XXI es un ministerio orientado hacia evangelizar y capacitar para seguir evangelizando. La iglesia tradicional les predica a los ya evangelizados. La iglesia del siglo XXI predica a los no alcanzados. La tradición, mi querido hermano, es una maestra efectiva, pero la palabra de Dios es más confiable y sencillamente mejor. Yo quiero decirles que a través de los grupos pequeños se va a producir esa reforma tan anhelada que todos queremos. Y lo vamos a lograr. Ese reavivamiento va a ser a través de los grupos pequeños. Esa presencia de Cristo en los hogares va a traer reavivamiento a la iglesia.
Somos una iglesia del siglo XXI, una iglesia que sale de enfocarse en programas a cumplir una misión. Deseo de todo corazón que tu grupo pequeño adopte esta filosofía bíblica, esa teología bíblica, ese enfoque bíblico. Y eh, ya salgamos a hacer pequeñas o grupos misioneros, grupos en las casas para hacer evangelismo, invitando a los vecinos, leyéndoles trozos de la Biblia, cantando y orando, y después plantando iglesias. Que el Señor te bendiga. Un abrazo. Ha sido un placer compartir contigo esta instrucción para líderes de grupos pequeños. Bendiciones.